David y Goliat, ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿Vas a ponerte a vencer a tus gigantes de una vez por todas? Hoy hablamos de Primera de Samuel, el leyendo y pensando la... Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Tanto tiempo. Eh, Semana pasada por Pascua no tuvimos podcast, pero bueno, sí, seguimos al firme todas las semanas con un leyendo y pensando la Biblia. Y hoy nos metemos en Primera de Samuel. Eh, y bueno, Primera de Samuel arranca contándonos de Samuel, evidentemente. Pero en realidad después pronto toma protagonismo David, que David va a seguir con ese protagonismo tanto en la segunda mitad de Primera de Samuel a su vez como en Segunda de Samuel. Pero solamente vamos a hablar de Primera de Samuel, seguramente de Segunda de Samuel nos toque la semana que viene. Pero quiero hablarte de esta idea que creo que la mencionamos un poco cuando hablamos de José al final de Génesis, de David como un tipo de Cristo. Y no un tipo, bueno, no solamente un tipo de forma, sino que este es un término teológico que se usa para hablar de cosas o personas que apuntan, bueno, los tipos principalmente de personas, que apuntan directamente, señalan con su vida, con sus acciones, con un montón de cosas que van apareciendo en las historias, señalan hacia Jesús, o por lo menos de la perspectiva de los judíos antes del tiempo de Jesús, sí señalaban bueno, esta necesidad, a este Mesías que habría de venir. Y mira, hay un millón, no nos puede dar el video entero para poder hablar de todas estas cosas, pero quiero mencionarte algunas. Y más que nada hablar de por qué es importante que nosotros al leer estas historias tengamos en mente cómo estas cosas apuntan hacia Jesús y no que simplemente digamos, mirá qué bien, qué simpático David, mirá, vamos a ver qué cosa linda podemos aprender de él, qué nos puede enseñar con su ejemplo, que lo podemos hacer, pero eso tiene que ser como una motivación secundaria, diría yo. Mira, para darte una idea, tenemos a David, que primero un poco la historia de cómo comienza, de dónde viene. Acordate que veníamos nosotros de la época de los jueces, que era un tiempo en el que Israel no tenía rey, cada cual hacía lo que bien le parecía a su propio entendimiento, lo cual era un desastre, les iba muy mal. En ese tiempo se suponía que Dios es el que tenía que gobernar, pero la gente no lo escuchaba, no le hacía caso ni a sus profetas, y muchos de estos jueces, de estos caudillos que se levantaban, iban de mal en peor. Y la verdad que fue un tiempo muy oscuro en la historia de Israel. Y después de eso empezaron a reclamar: queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y cuando aparece Samuel le reclama: queremos un rey, queremos un rey. Entonces Dios le dice: miren, ustedes quieren tener un rey como las otras naciones, está bien, lo van a tener, pero básicamente van a tener el rey que se merecen. Y ahí es que aparece Saúl, ahí es que a través de Samuel Dios elige a Saúl. Y rápidamente se da como esta cosa contraria, como con David, ¿no? Era un tipo que a los ojos de la gente, por su estatura, por sus habilidades, por un montón de cosas, parecía un fenómeno, parecía el tipo ideal. Pero ¿cuál es el problema? El problema fue que rápidamente su corazón estaba muy alejado de Dios, quería hacer siempre una y otra vez las cosas a su manera, quería meterse en roles que no le correspondían, quería saltearse, realmente no le importaba a Dios. Cuando se lo descubre en su pecado, lo que más le importa es mantener su reputación, que también con eso hay una conexión con cuando más adelante a David también se lo agarra en un pecado bastante grande, pero eso viene en 2 de Samuel. Y entonces vemos esta figura que evidentemente no podía ser el rey que realmente iba a representar a Dios, iba a gobernar bien Israel, y algo andaba mal. Entonces bastante pronto ahí en el tema, ahí por el capítulo 16, es que Samuel, después de que Dios rechaza a Saúl, lo manda a Samuel a ungir a David, y se da toda esta cuestión, ¿no?, de que David era el menor de los hermanos, que ni siquiera lo habían llamado a la reunión esta familiar donde venía el profeta, lo tienen que ir a buscar al campo porque lo habían mandado a guardar a cuidar a las ovejas, y por allá cuando llega lo unge y Dios le dice: mira, Dios no mira lo que mira el hombre, sino que mira el corazón. ¿Y qué es lo que más adelante aprendemos de David? Que David era un hombre conforme al corazón
de Dios. Y a partir de ese entonces, a partir de que es ungido, el Espíritu del Señor andaba con él y bueno, y lo empezó a bendecir. ¿Para qué te cuento todo esto? Bueno, porque lo mismo pasa a lo largo de la historia de Israel y más que nada cuando nos vamos acercando a Jesús, de que una y otra vez cualquier líder que aparecía no era un líder conforme al corazón de Dios, no era un líder que hacía las cosas bien. Después justamente de un par de generaciones más, el reino se divide, todas las cosas empiezan a andar mal y sigue habiendo este clamor de que parezca este Mesías, este descendiente de David, que tiene que ver con una promesa que aparece más adelante, pero hay esta promesa que iba a haber un hijo de David, a quien lo llaman cuando Jesús entra en su entrada triunfal a Jerusalén, que era como el momento en el cual muchos lo estaban como diciendo, este es nuestro rey, y le dicen, Hosana, hijo de David. Y Hosana, y también, bueno, el paralítico también que le rogaba a Jesús, le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces este hijo de David era también este nombre para este Mesías que habría de venir, porque se entendía que esta relación tan cercana que había entre este rey mesiánico que venía, o sea, este rey liberador, con la figura de David. ¿Por qué? Por toda la cantidad enorme de cosas que hizo David. Entonces, una cosa característica, ¿no? Pasan un montón de años de que David es ungido como rey hasta que David finalmente toma el trono de todo Israel. Y de la misma manera está esta idea ahí en el Nuevo Testamento de que el reino de Dios ya está entre nosotros, porque Jesús llegó anunciando que el reino de los cielos se había acercado y que la gente se arrepintiera para formar parte del reino. Pero también se nos habla de este reino futuro, de cuando Jesús va a volver, y ahí sí realmente a volver a conquistar y a ser el rey una vez y para siempre, teniendo dominio sobre todo. Y de la misma manera también David estuvo muchos años ungido como rey, teniendo una especie de reinado no oficial sobre la gente que lo seguía, hasta que después finalmente ahí sí se confirmó él como el rey oficial y verdadero. También esto que habíamos dicho, en un hombre conforme al corazón de Dios. También fue perseguido por sus enemigos, y vemos también toda la forma en la que Jesús fue perseguido y llegó a ser crucificado y matado por sus enemigos. También vemos esto de que esta imagen, que es la que más vamos a hablar ahora, ¿no? de que David se enfrentó solo al gigante, estamos hablando de Goliat en el capítulo 17, y venció, le cortó y aplastó, le cortó la cabeza y la tomó ahí como ese precio. Y esto también nos recuerda a esta profecía que Dios le hace a Adán y Eva en Génesis 3, cuando le dice que iba a venir un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y hay toda una conexión también media larga de explicar de los gigantes, de dónde venían los gigantes, como Goliat, y por qué su conexión también con algunos temas ahí espirituales. Y bueno, la cuestión es que David termina matando en contra de todas las posibilidades, mata a este gigante que estaba aterrorizando al pueblo de Israel, y corta y toma su cabeza. Entonces hay un montón de cosas. Y nosotros, antes de llegar a los momentos complicados de la vida de David, podemos vernos tentados de decir, qué genial David, qué capo, mirá qué lindos ejemplos que nos da, tomarlo simplemente como estos ejemplos éticos, morales, y lo podemos hacer, porque sin duda que hay muchas cosas para aprender de su humildad, de su respeto por Dios, tantos momentos que él tuvo oportunidades de tomar atajos para llegar a ser el rey antes de tiempo, y no lo hizo. Él confiaba en que Dios iba a hacer las cosas en su tiempo y a su manera, y podemos aprender cosas de él. Pero es importante que nosotros entendamos que todas estas cosas, muchas de estas historias, son señales que apuntan hacia la persona de Jesús, quien iba a poder cumplir este rol de manera perfecta, y que David jamás podría hacerlo de manera perfecta. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente tomamos estas historias y las queremos aplicar 100% a nuestra vida, probablemente nos pase que nos vamos a decepcionar muy rápido, porque vamos a ver nuestra incapacidad de poder hacerlo. Y además se puede volver peligroso esta idea de que nosotros vamos leyendo la Biblia y que todo se trate de nosotros. Entonces, mira, por ejemplo, solamente me voy a enfocar en este ejemplo, quizá la historia más conocida de David, o por lo menos de la primera etapa de la historia de David, que es cuando se enfrenta al gigante Goliat. Él todavía recién lo habían ungido como rey, todavía era un muchacho joven, todavía nadie lo respetaba, nadie lo conocía.
Y él incluso va a visitar a sus hermanos, que ellos estaban como soldados en el frente de batalla enfrentándose contra los filisteos, y venían de este momento donde los ejércitos estaban enfrentados el uno al otro, pero no luchaban, porque había este gigante que salía todos los días y desafiaba e insultaba al pueblo de Israel y decía: dejate que batalla ni batalla, ustedes manden a un hombre de ustedes que luche contra mí, y si me vence, todos nos vamos a entregar. Era como esta forma ahí de sacar pecho y de luchar de una forma distinta, ¿no? Entonces todos los israelitas estaban aterrorizados y tenían mucho miedo. Hasta que llega David, muchacho chico, joven, sin experiencia en la guerra, y presencia esto, y no podía creer que este tipo estuviera insultando a los israelitas, insultando a Dios de esta manera, y que nadie estuviera haciendo nada al respecto. Entonces él dice: yo voy a ir, para hacerla corta la historia, le dice: no, te va a matar, no sé qué, y mismo Goliat lo menosprecia, hasta que él agarra una piedrita, una onda, y dice: bueno, así como yo defendía también a mis ovejas cuando yo las cuidaba, las ovejas de mi padre, y me encargaba de deshacerme de leones, de osos y otro montón de cosas que pudieran venir a atacar, este también. Y aparte, principalmente con esto de que este gigante estaba insultando el honor de Dios mismo. Que no podía soportar a David que se estuviera metiendo con el nombre de Dios. Y ahí, así, la piedra esa penetra la armadura, y cae muerto, de una, así, sin nada. Nosotros muchas veces podemos decir: sí, tenemos que enfrentar los gigantes de nuestra vida, y tenemos que ser como David y ir y luchar contra los gigantes, que Dios nos va a dar la fuerza y Dios nos va a hacer que nuestra onda y nuestra piedra pueda no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos que dejar de intentar ponernos a nosotros en el centro de la historia. En esta historia nosotros somos un israelita más que está temblando de miedo frente a este gigante con el cual no sabemos cómo vencerlo y no podemos vencerlo de ninguna manera. En esta idea de ver cómo es que David muestra y nos apunta hacia la obra muchísimo más importante, muchísimo mayor de Cristo, vemos quién es Jesús, el que se enfrenta a los poderes de Satanás, a los poderes de la muerte, al poder del pecado. Se enfrentó a ellos en la cruz. Y los venció de una vez y para siempre, y al resucitar cumplió esta promesa de Dios a Adán y Eva, que le dijo que iba a venir un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, iba a vencer sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la destrucción. Y eso es lo que acabamos de celebrar ahora en la Pascua, la victoria de Jesús sobre la muerte. Y de la misma manera es que ahora, así como David, a través de esa victoria, liberó a todo el pueblo, y ya no pudieron tener miedo, y a partir de entonces el pueblo de Israel sí pudo comenzar a vencer. De la misma manera, nosotros, por la victoria de Jesús, es que nosotros podemos también vencer sobre la muerte y sobre el pecado, y podemos tener esa victoria. No por nada que nosotros hayamos hecho, no porque nosotros podemos ser los valientes, no porque nosotros podemos entrenar y ver ahí cómo tiramos nuestra onda y cómo enfrentamos las batallas espirituales, sino entendiendo de que es Jesús quien luchó y ganó la batalla espiritual más importante, y ahora es en su victoria en la que nosotros nos refugiamos, y es en su victoria por la cual nosotros ahora podemos tener la victoria. Entonces, por eso yo te invito a que ahora, un poco con esto, tomando este ejemplo de David y Goliat, y bueno, y de toda la vida de David, pero a medida que vos vas leyendo el resto de la Biblia, y principalmente el Antiguo Testamento, pregúntate: ¿qué cosas de estas historias me apuntan hacia Jesús? En lo bueno y en lo malo, en las cosas malas, cuando vos ves a gente fallar, también ahí sí nos puede recordar en nuestra vida, nos puede recordar nuestra necesidad de recibir la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Y también nos puede recordar cuando vemos tanto sufrimiento y tantas cosas terribles que pasaron. Nos puede recordar que todo eso es culpa de que estamos en un mundo infectado por el pecado, y que estamos constantemente afectados por las consecuencias del pecado, y que necesitamos más que nunca, y nosotros a nivel individual necesitamos más que nadie también la liberación, el perdón, el pecado de Dios. Y necesitamos de esa victoria que Jesús ganó en la cruz por todos nosotros. Así que bueno, esto fue leyendo y pensando la Biblia. Te animo, por favor, dale un like ahí, a ver, dale, por favor. Si llegaste hasta acá, ¿cómo no le vas a dar like? Ayúdame. Que si le das like, te suscribís, activás la campanita. Si pensás ahí de compartirlo con alguien, eso le va a decir al algoritmo ese medio raro de YouTube, le va a decir: mira, esto puede estar interesante, vamos a compartirlo con alguien más.
Si no te suscribiste, YouTube me dice que como la mitad de la gente que mira estos videos no está suscripta. Así que eso no puede ser. No puede ser. Dale. Bueno, muchas gracias y sigamos leyendo y pensando la Biblia para poder seguir creciendo en nuestro caminar con Dios. Dios te bendiga. Chau, chau.